La producción de petróleo registró la mayor caída de la historia en marzo, así lo informó el martes la Agencia Internacional de la Energía. En cifras, se trata de una reducción de 10 millones de barriles diarios, unos 20 millones de barriles de crudo, gas natural y refinados que salían a través del estrecho de Hormuz antes del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. A comienzos de abril solo pasaban por esa vía 3.800.000 barriles diarios. Todo esto ya está afectando a la economía mundial, particularmente en la inflación y las perspectivas de crecimiento. Pero en abril todo irá a peor, dice la Agencia Internacional de la Energía. Su director ejecutivo incluso habla de la peor crisis energética de la historia. Hablamos de esta crisis y de lo que puede venir. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis, a Jesús Rensullo, investigador del Instituto Giga de Hamburgo con el foco en temas de clima y energía, y también a nuestro Ezequiel Daray, economista y periodista. Soy Andrés Goldschmidt. Jesús, ahora a todo esto se suma además otro bloqueo, el de Donald Trump de Estados Unidos. ¿De qué se trata este bloqueo y cómo puede afectar a la situación actual? Pues muchas gracias por tenerme. El bloqueo de Donald Trump o el bloqueo de los Estados Unidos es principalmente una estrategia para ganar cierto nivel de leverage sobre los iraníes. Irán ha logrado de facto tomar control del estrecho de Hormuz y de hecho muchos países han bilateralmente hecho tratos con Irán para poder pasar buques y poder traer petróleo y otros productos por el estrecho de Hormuz hacia mercados principalmente asiáticos, China, Vietnam. Y lo cierto es que Estados Unidos está tratando de infligir el mismo dolor económico que Irán le está infligiendo a Occidente, bloqueándole el acceso, básicamente el control total del estrecho de Hormuz y evitando que el petróleo iraní pase fuera de los otros mercados. Es básicamente una estrategia para hacer que la posición de los iraníes sea más débil en un momento de negociación. A ver quién tiene las espaldas más anchas y quién tiene la mayor capacidad para soportar el dolor. Ezequiel, decíamos que la Agencia Internacional de Energía hablaba de la mayor crisis energética de la historia, incluso por arriba de la crisis de 1973, que está afectando a todo el mundo. La pregunta que muchos se hacen es si el principal destino de los hidrocarburos que pasan por el estrecho de Hormuz es China, es Asia en general, India. ¿Por qué entonces se sienten las consecuencias en los precios en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, que tienen en algunos casos y producen petróleo en sus territorios? Bueno, porque tanto el petróleo como el gas es un commodity, es decir, el precio no se fija en el mercado interno, sino que es un precio internacional. Y un commodity quiere decir que, más allá de que el petróleo hay dos variantes, está la variante más liviana, el West Texas, que se produce en los Estados Unidos, y el más pesado, el Brent. Pero es un commodity que se puede extraer y utilizar en cualquier mercado. Por eso los precios, como pasa con la soja, con prácticamente todos los cereales, son internacionales. Y también se está dando un fenómeno muy particular, sobre todo en el caso del gas, que las economías asiáticas son muy dependientes de las importaciones de gas del Golfo, del gas que produce Qatar, y ante la imposibilidad, porque ha disminuido mucho la producción de gas, ante la imposibilidad de importarlo, se han lanzado a comprar buques, inclusive buques que ya estaban camino a Europa, por ejemplo, buques que en lugar de llegar al puerto de Ámsterdam terminan por mucho mayor dinero. Estamos hablando de decenas de millones de dólares por barco que paga de diferencia el mercado asiático y terminan en Asia. Y después también porque se produce un problema no solo en el petróleo, no solo en el crudo, sino, por ejemplo, a países o a regiones como Europa los afecta por el lado de los combustibles refinados, que eso Europa refina muy poco y tiene que comprar refinado a países como, por ejemplo, China o la India, que cuando comenzó el conflicto, para abastecer a sus propios mercados, por ejemplo, China decidió dejar de exportar combustibles refinados. Bueno, eso hizo que le pegara a Europa, si bien Europa no importa tanto combustible de Hormuz como, por ejemplo, los países asiáticos. Comienzan entonces los países a poner restricciones a las exportaciones. Hoy lo hizo, por ejemplo, Rusia con el helio. Vamos a hablar de algo que mencionó nuestro compañero Ezequiel Daray, el gas. Se lo vamos a preguntar a Jesús Rensullo, porque las consecuencias de lo que está pasando ahora con el gas, lo que pasa por el estrecho de Hormuz no es solo petróleo, sino también gas y refinados,
hay un doble problema en un país clave que es Qatar, no solo el transporte por el estrecho de Hormuz, sino también la capacidad de producción en Qatar, que ha sido golpeada por ataques de Irán. ¿Cómo es la situación en concreto allí, Jesús? En el caso del gas es incluso más preocupante, no solo por el hecho de que al menos en el área del petróleo tenemos más mercados que pueden producir petróleo y enviarlo, a diferencia de que no todos los países tienen capacidades de licuefacción para poder generar gas liquidificado, sino que Qatar, Ras Laffan, que fue la central de producción que fue golpeada el 19 de marzo, no solo va a tomar alrededor de 5 años en recuperarse totalmente, de acuerdo con números del mismísimo gobierno catarí, sino que produce un quinto del gas liquidificado que se envía en el mundo. Es decir, no hay una solución al corto plazo para lo que llamaríamos un squeeze del gas. Eso significa que necesariamente estamos hablando de unos precios estructurales del gas en medio tiempo más altos de lo que era antes. Y eso necesariamente va a crear una destrucción de demanda y probablemente va a cambiar la percepción de algunos países sobre si realmente es viable pensar en producción de electricidad a base de gas o incluso de cambiar sus producciones de calefacción a otros sistemas. Y hablabas, Ezequiel, antes del problema, por ejemplo, en Europa, que compraba refinados. Uno de los efectos principales o inmediatos fue el alza en los precios de la gasolina, de la nafta, que cada uno de los particulares cargan en sus autos. La pregunta es, ¿cómo se fijan esos precios y por qué el efecto es tan inmediato? Muchos dirán, pero las compañías compran sus combustibles mucho antes, o compraron su combustible mucho antes de que ocurra este alza en los precios del crudo. ¿Cómo se fijan y por qué tiene efecto inmediato, Ezequiel? Bueno, hay un montón de razones. Para empezar, Europa se ha metido en un problema voluntariamente, en un problema que viene de antes de este conflicto, en el tema de cerrar las refinerías, cerrar muchísimas refinerías, redujo prácticamente casi un 40% su capacidad de refinado por la transformación energética, que sería un objetivo muy bueno si no dependiera del uso del combustible, pero países como Alemania, por ejemplo, casi el 35% de la matriz energética siguen siendo los combustibles refinados, con lo cual lo que ha logrado es una mayor dependencia, como decíamos, de comprar combustibles refinados a países como China o la India. ¿Y qué es lo que pasa también? Bueno, cuando sube el precio del petróleo, las petroleras y las gasolineras saben que el costo de reposición, si bien ese precio al que compraron era más bajo, de repente lo compraron a 60, cuando estaba a $70 el barril, cuando lo tengan que reponer lo van a pagar más caro, entonces obviamente se cubren subiendo precios. Por eso los precios de la gasolina suben mucho más rápido. También tenemos que tener en cuenta que el precio que vemos del petróleo en el mercado no es el precio de lo que se llama el mercado spot, el mercado al que uno puede ir a comprar al contado. Es el precio del futuro, es decir, de un petróleo al cual el precio se pacta hoy, pero se entrega dentro de unas semanas. Es muy distinto al petróleo que se debe entregar hoy, que de repente es mucho más caro. Y no menor, un efecto no menor también, es que es un mercado cuasi oligopólico. Las petroleras no tienen competencia porque no hay sustitutos cercanos, el auto eléctrico todavía no es masivo y no tienen incentivos para bajar rápidamente los precios. Pueden tomarse el margen de cubrirse, otros mercados no. Por ejemplo, un mercado que tenga competencia de otros productos no puede tomarse márgenes porque sería comido por la competencia. Acá no hay muchas posibilidades que ir a la gasolinera de al lado y cargar a un precio similar. Y en este caso estamos viendo también como el diésel sube mucho más que la gasolina, porque la demanda del diésel es todavía más inelástica. Porque si tú tienes, por ejemplo, un auto a gasolina, puedes decir, bueno, subió la gasolina, no voy a usar el auto, me tomo el tren o conduzco, me voy en bicicleta. Ahora el diésel se usa para un montón de actividades que no se pueden frenar, como la agricultura, como el transporte. Por eso tenemos aquí en Europa un gran problema con el diésel y por eso dicen aquí que los precios suben como cohetes y bajan como plumas. Es decir, la percepción de que rápidamente suben los precios como reacción al alza en los precios del crudo, pero cuando este baja, no bajan con tanta velocidad. Los gobiernos en Europa están tratando con diferentes medidas de frenar o de paliar un poco estas subidas con
éxitos dispares según cada país. Vamos a hablar ahora con Jesús Rensullo. He leído varias veces en los últimos días expertos que dicen no tenemos todavía idea, no tenemos todavía la dimensión de la gravedad del problema. La pregunta, si estos bloqueos continúan, si la guerra, que ahora no está en una fase aguda, pero si este conflicto se prolonga, ¿se puede pensar que va a haber escasez de petróleo? Escasez en el sentido de no poder abastecer la demanda existente. Pero es que ya lo hay. No es la pregunta de si va a haber escasez. Ya tenemos un déficit de petróleo de alrededor de esperamos un déficit de alrededor de 5 millones en el segundo cuarto, en el segundo trimestre. Y incluso si se abriera el estrecho de Hormuz en mayo, si se restablecieran las operaciones de manera veloz, aún veríamos un déficit del año total de unos 200.000 barriles por día. Es decir, ya estamos en escasez. Y no lo vemos solo en Europa. En Europa, Italia acaba de colocar restricciones para el jet fuel porque hay escasez de combustible de avión. En Asia, donde se empezaron a sentir la escasez de primero, había escasez de bunker fuel, que es el combustible que se usa para los barcos. Y había también escasez de fuel oil, que se utiliza para activar plantas termoeléctricas a base de petróleo. Es decir, la escasez ya existe. La pregunta es qué tan grande va a ser y cuánta demanda se va a destruir en el proceso. Nada más ya vemos que con los casos más optimistas veremos una escasez del año de 200.000 barriles de petróleo por día. Ahora, la pregunta es qué tan seguros estamos de la situación optimista considerando cómo las escaladas se están mostrando. Y Ezequiel, seguimos en esta misma cuestión. La Agencia Internacional de Energía prevé que baje la demanda de crudo, un poco como reacciona al precio, un poco, supongo yo, también previendo que va a haber un escenario recesivo que implica menos consumo de petróleo. Con la demanda a la baja, ¿esto va a quitar presión a los precios del crudo o se va a mantener en niveles altos porque también va a reaccionar la producción a esa demanda más baja? Yo creo que en el corto plazo los precios se van a mantener elevados. Elevados, estamos hablando de que puede bajar un poco de los $100, estar ahí sobre $90. No creo que lo volvamos a ver en el corto plazo a los $60, $65 que estaba antes del conflicto. Hay alternativas cuando sube el precio, por ejemplo, algunos proyectos que no eran viables a precios más bajos, por ejemplo, en los Estados Unidos se pueden activar. Estados Unidos podría incrementar su producción petrolera, Venezuela, por ejemplo, podría incrementar su producción petrolera. Si se quitan las sanciones a Rusia, se podría aumentar también la oferta petrolera, con lo cual lo más probable es que en el largo plazo no es que vamos a ver un shock inflacionario como vimos después de la pandemia cuando vino la invasión rusa a Ucrania, porque eso fue por una enorme emisión monetaria que se había hecho durante la pandemia. Esto es un shock de oferta y un shock de oferta que en algunos meses se va a solucionar. El gran problema es cómo manejamos esta situación a corto plazo y el gran cuello de botella que es el refinado, que son los combustibles, porque si vamos al principio del conflicto, como decíamos, el barril de crudo estaba a $65, pero el combustible, el litro de diésel aquí en Alemania, por ejemplo, estaba a 1,50, 1,60, porque hay una gran diferencia entre lo que es el mercado del crudo y el mercado de los refinados. El gran problema hoy es conseguir refinerías, es refinar todo ese petróleo, porque al mundo, previo al conflicto, le sobraba petróleo y le faltaban combustibles. Un poco de suerte, Ezequiel, porque yo no conseguí ni a 1,50 ni a 1,60 poquito antes del conflicto, pero sí, no estaban a los niveles que están ahora, eso seguro. Jesús, hablaba Ezequiel de alternativas, sobre todo alternativas en la producción. Mucho se habló en estos últimos días de rutas alternativas, es decir, por ejemplo, los países del Golfo sacando su producción por otras vías, por oleoductos o gasoductos. La pregunta es, ¿ya está ocurriendo esto? ¿Es relevante en el corto plazo o estamos hablando de plazos de muchos meses o de años para que esto ocurra? Bueno, hay que decir que ya ha habido procesos de
desviado a rutas alternas. Por ejemplo, Arabia Saudita con su famosa tubería este-oeste ha enviado buena parte de su producción al Mar Rojo, pasando por el estrecho de Bab el-Mandeb. Lo cierto es que Emiratos Árabes Unidos también ha enviado parte de su producción a un puerto en Omán. Ahora, esto no es ni de cerca la gran mayoría de su producción, porque las tuberías tienen sus límites y las tuberías y las capacidades de envío a través de tierra tienen sus límites y construir nuevas capacidades toma tiempo. Y lo más peligroso es que, considerando que ya existe desvío de petróleo hacia estas alternativas, y que esta infraestructura sigue siendo vulnerable a ataques por parte de Irán, lo cierto es que si vemos un conflicto en el estrecho de Bab el-Mandeb, como por ejemplo cuando ocurrió con los hutíes unos años atrás, si vemos un golpe a la tubería este-oeste de Saudi Arabia, o si vemos ataques hacia los puertos de Omán, en donde Emiratos Árabes Unidos está enviando su petróleo, pues vamos a ver una crisis recrudecida del petróleo. Es decir, ya las alternativas lo único que hacen es apalear una crisis muy grande. Y una alternativa a largo plazo tomaría años y no existe inversión por tanto miedo de lo que ocurre en el Medio Oriente en el corto plazo y en el medio plazo. Y la última para Jesús, para terminar. Hoy hablamos de la comparación del director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, que decía es la crisis energética más importante. Lo comparamos con las imágenes que tenemos de la crisis de 1973, donde veíamos estas fotos clásicas de las autopistas vacías. ¿Coincidís en esta dimensión de la crisis, que es la más importante vivida hasta el momento? Pues es posible que en temas de magnitud sea la más importante, pero lo cierto es que los países son ahora mucho menos dependientes del petróleo de lo que eran en los 70. En la época de los 70, buena parte de la producción de electricidad era a base de petróleo, no solo en el mundo en desarrollo, sino en el mundo desarrollado. Eso cambió de manera drástica luego de la crisis del embargo árabe. Y de hecho, eso estamos viendo que está ocurriendo un nuevo shock en contra de la producción a base de energías fósiles gracias a esta crisis, porque los precios se han vuelto prohibitivos. Un ejemplo muy claro es que me gusta hacer es que las tres empresas de energía eléctrica china, de producción de energías renovables chinas más importantes, BYD, KTL y CGL, han crecido sus acciones de manera gigantesca, como un cohete, como dijo mi compañero. En parte porque existe esta percepción de que los precios del petróleo y los precios del gas se van a volver tan prohibitivos en el corto y mediano plazo que los países van a empezar a desviarse, ya sea hacia las energías renovables o devolverse al carbón nacional. Bien. Poco optimismo en nuestros analistas en el programa de hoy, por lo menos en lo que tiene que ver a los próximos meses, en una crisis que ya está afectando a todo el mundo. Esto fue una pequeña clase de economía, pero también nuestro programa de todos los días, DW Actualidad en Análisis, en el que tuvimos a Jesús Rensullo, el investigador del Instituto Giga de Hamburgo, y a nuestro colega economista, periodista, corresponsal en la Bolsa de Frankfurt, hoy está en Berlín, Ezequiel Daray. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Síganos en todas nuestras redes sociales o escúchenos como podcast. No hay excusa para no vernos o para no escuchar este programa. Me despido, muchas gracias, hasta la próxima.